Primero tienen que saber que para que sea un delito de destrucción de pruebas hay que saber que eso era la prueba. Esto lo tienen que saber. Y segundo, no hay nada a esta hora que nos indique que los mensajes que borró el fiscal general del Estado eran mensajes correspondientes al periodo investigado, que es del 8 al 14 de marzo. ¿Están borrados? Están borrados, pero no se sabe si son los que borró o si se borraron automáticamente. No hay ningún informe sobre la mesa en este momento que nos indique que los mensajes que borró conscientemente el fiscal general del Estado en 2 ocasiones correspondiesen al periodo investigado del 8 al 14 de marzo. A mí me gustaría preguntarte, Ignacio, claro, se han borrado no los mensajes de Álvaro García Ortiz solo. No se han difundido solo las llamadas de Álvaro García Ortiz, sino que se han difundido las llamadas que hizo y que realizó el fiscal general del Estado. Esto no es un delito de revelación de secretos. En este caso, la Fiscalía, ¿por qué no está actuando de oficio? Nos vamos a las cuestiones que nos ocupan aquí también en nuestro país. Hay novedades en el fiscal general, que amplía su denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial. Dice que la UCO ha filtrado sus llamadas de los últimos 10 meses, cuando la investigación, ya sabéis, que se está acotando a unos días concretos. El fiscal general del Estado amplía su denuncia al Consejo General del Poder Judicial. Acusa a la UCO de incluir en su informe sobre la supuesta revelación de secretos del novio de Díaz Ayuso todas sus llamadas entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, 10 meses en total. El juez del Supremo había acotado la investigación a un periodo de 8 días, del 8 al 14 de marzo de 2024. García Ortiz dice que datos personales y absolutamente innecesarios para la investigación, como su DNI y su número de teléfono, se han visto comprometidos, y acusa al alto tribunal de no haber tomado medidas para preservar su intimidad. Ahora se habría visto obligado a cambiar de número, a cerrar su correo personal y a solicitar refuerzos en su seguridad. Bueno, antes de nada, una opinión sobre el caso del fiscal general del Estado, Laura, y de esa filtración masiva de sus datos durante 10 meses, cuando la investigación realmente se acota ya a cuestión de 4 o 5 días. Ya, es que a mí esto es lo que me parece importante. O sea, tampoco, yo entiendo que pueda haber dudas, porque es verdad que hay algunas cosas que a mí también, por eso estaba de acuerdo con Juan, me pueden resultar, pues mira, curiosas cuando menos, me pueden llamar la atención de todo este proceso. Pero también es verdad que luego... Yo no sé, el otro día lo estaba escuchando en la hora de la 1, precisamente esta semana, cuando se hablaba de del tema del borrado de los WhatsApps. ¿Hay alguien en esta mesa que si le dicen que le van a revisar el móvil, en serio no quiere que se vean todos sus mensajes? Es una pregunta que creo que cualquiera se hace. Yo me formateo el móvil, así te digo, y no soy la fiscal general del Estado, porque creo que ahí... habrá mucha información sensible que no necesariamente esté vinculada a este caso, y habrá mucha información sensible que no querrá, en términos personales, que se sepan. A ver, esto yo lo entiendo muy bien, porque precisamente he visto que en este país ha habido filtraciones de información que no era de interés público. Entonces, digamos que yo lo puedo entender. Además, el tema está en qué es lo que fue borrado, porque, ojo, puede haberlo borrado en el momento en que supo que estaba imputado, pero la cosa es cuáles eran los mensajes, en qué periodo de tiempo eran los que son relevantes, porque a lo mejor esos ya los había borrado antes por otras circunstancias, porque hasta donde sé, algo que también es lógico, había un borrado relativamente sistemático, porque se trata, insisto, del fiscal general del Estado. Es decir, a mí hay cosas que me resultan curiosas, pero luego hay otras cosas que yo, por intentar ponerme en los pies del fiscal general del Estado, que yo nunca voy a ser fiscal general del Estado, pero digo, como ser humano normal y ciudadana, hombre, lo del borrado me parece... Insisto, en esta mesa igual lo mismo, todos hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Y si no, pues admiro mucho a quien está dispuesto a que le revisen el móvil sin que lo formatee un poquito. Yo entiendo y que él está en otra posición. Yo entiendo que os perdáis. Pero claro, esto empezó con González Amador, que denuncia una filtración, que se empieza a investigar al fiscal, que ahora denuncia también una filtración ante el Consejo General del Poder Judicial. Irma, ¿cuáles son los siguientes pasos? Porque ha habido ya 2 denuncias concretas del fiscal ante el órgano que dirige la justicia y que además ya se comprometió a investigar. Pues bueno, ayer conocíamos la decisión del Consejo General del Poder Judicial de empezar a estudiar esos escritos que habían presentado tanto Álvaro García Ortiz como Dolores Delgado. Hay que recordar que ella también presentó un escrito no solo ante el Consejo, sino también ante el Tribunal Supremo, denunciando esa filtración de datos. Decía que había recibido muchas llamadas anónimas y que se había visto obligada a cambiar de terminal telefónico. Bien, el Consejo ha dado el primer paso, lo va a estudiar la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del órgano de los jueces, va a estudiar qué medidas se pueden llevar a cabo. Álvaro García Ortiz pidió además al Ministerio de Interior que reforzase su seguridad, algo que pues está todavía el Ministerio estudiando, no ha tomado ninguna decisión. En ese primer escrito lo que se denunciaba era esa filtración de datos que afectaban también al entorno personal del fiscal general del Estado y se pedía que se tomasen las medidas oportunas. Ahora, en esta ampliación de la queja, como contábamos en el vídeo, se denuncia que la UCO ha remitido al Tribunal Supremo
una información que en principio no sería objeto de la causa, puesto que esta causa el juez solo ha autorizado a investigar un periodo muy concreto, el periodo en el que se produjo esa filtración, entre los días 8 y 14 de marzo. Y en uno de los anexos del informe de la UCO aparece un desglose de toda la actividad del terminal telefónico del fiscal general del Estado desde diciembre del 23 hasta octubre del 24, es decir, casi un año. Ahí hay llamadas de trabajo, pero también relativas a su entorno familiar y personal, hay números de teléfono, hay direcciones, y lo que ha pedido el fiscal pues es que se tomen las medidas adecuadas. Hay que recordar también que este informe que se ha filtrado a los medios de comunicación, en una causa como esta en la que no existe secreto de sumario, lo normal es que cuando ese informe llega al juez instructor, esto se incorpore a la causa y se dé traslado a las partes. Esos informes no están anonimizados porque evidentemente no están pensados para las filtraciones, pero lo cierto es que se ha acabado filtrando y todos esos datos están ahora mismo en diferentes medios de comunicación, y por eso Álvaro García Ortiz ha pedido esas medidas para proteger su privacidad. Vamos a ponerle números. 240.000 registros, 28 hojas de Excel con 8.000 registros cada uno, registros de llamadas que realizó el fiscal general del Estado y que recibió el fiscal general del Estado. Ignacio González Vega, muy buenos días. Buenos días, Silvia. La investigación se acota a 6 días, del 8 al 14 de marzo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil envía 10 meses de investigación al juez y el juez coge esa información, 10 meses de investigación, no 6 días, y lo rebota a las partes. Mi pregunta es si tanto la Guardia Civil como el juez tienen derecho a tratar y a almacenar datos que no corresponden con el periodo de investigación. Sí, es evidente que ha habido una discordancia porque inicialmente el juez instructor, el señor Hurtado, había acordado la intervención de las comunicaciones del fiscal general del Estado no por un periodo de 7 días, sino de 8 meses. Pero acto seguido procedió a corregir dicho error. Lo que pasa es que la UCO, por lo que parece, a pesar de esa corrección hecha por el juez instructor, ha acumulado la información no de 8 meses, sino de 10 meses. Evidentemente ha habido aquí unos errores, eso es algo evidente. Pero es más, incluso aunque hubieran sido 8 días, la Ley Orgánica del Poder Judicial posibilita al juez que antes de entregar esos documentos a las partes pueda, digamos, eliminar o suprimir datos que afectan a la intimidad del investigado y que no son relevantes para la investigación, a fin de proteger esa intimidad y, en este caso, seguridad de la persona investigada. Eso es lo que ofrece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y más allá de todo eso, evidentemente, estamos en la filtración de las filtraciones, porque nuevamente asistimos impotentes a un proceso penal en el que, a pesar de lo que establece la ley de una investigación reservada, se siguen filtrando datos. Está ya esto en el Poder Judicial ha abierto una investigación. ¿Qué margen tiene? Es decir, ¿qué puede hacer el Consejo General del Poder Judicial a partir de ahora? Bueno, yo creo que a partir de ahora debe de tomar las medidas necesarias tendentes a proteger, en este caso, al investigado. Es evidente, y además así lo ha hecho saber el fiscal general de Estado en el escrito que ha transmitido a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que esta filtración de estos datos ha supuesto un grave atentado a su intimidad y también a su seguridad, lo que ha supuesto que por parte del Ministerio del Interior deban de revisarse los sistemas de seguridad que afectan al fiscal general de Estado. Ahora está en manos del Consejo tratar de restablecer esas medidas de protección del investigado. Carlos. Nos damos cuenta de las dimensiones de lo que estamos hablando. Nos damos cuenta de que a cualquiera de las personas que están en esta mesa, que nos dedicamos a profesiones sensibles, menos sensibles que la del fiscal general, mucho menos sensibles, que tiene información de delitos tremendos, porque el fiscal general tiene, en fin, información, es el máximo responsable de la investigación penal de este país. O sea, tienen todos los delitos, no solo corrupción, que pensamos siempre los delitos políticos, corrupción, estamos hablando de delitos de narcotráfico, de los peores delitos que se cometen en una democracia, en un país grande, importante del mundo como España. Toda esa información, o buena parte de esa información, pasa por su teléfono y nos damos cuenta de lo que significa que 10 meses enteros de nuestros teléfonos, de toda la gente con la que hablamos, ya sea de trabajo, ya sea personal,
todo el día. Yo no sé vosotros, pero en fin, yo cada día aquí dentro, en fin, me dedico a esto. Yo vivo con esto. A veces miro por curiosidad el número de horas. Ya, de esto eso es terrible. Que te lo dicen y me da un susto porque No lo nosotros, mires, los periodistas, Sí, los todo el día. fiscales, los políticos, los responsables públicos, vivimos aquí dentro, como muchísima otra gente, no solo los periodistas, también, en fin, economistas, cualquier persona. Pues no nos damos cuenta de lo que significa que 10 meses enteros de nuestra vida aparezcan en un informe que puede leer cualquiera. Que aparezca como ha aparecido las direcciones de su casa, con lo cual los de su casa en Galicia, para que puedan ir a por él. ¿De verdad nos damos cuenta de la barbaridad? Por ejemplo, y ahora planteo una hipótesis que ya, puestos en este punto, no es ninguna locura. ¿Y si para investigar esta filtración se decidiera un superior que investiga los 10 meses de las últimas llamadas del juez que ha hecho esta investigación, que es el máximo responsable de la filtración, por tanto, ¿no? Porque si la filtración ha salido del juzgado, el máximo responsable del juzgado es el juez Hurtado. Y si se investigara durante 10 meses las llamadas que ha hecho, todas las llamadas que ha hecho el juez Hurtado, ¿qué diría el juez Hurtado? Es un escándalo, es un atentado a mi libertad. Es una barbaridad lo que se está haciendo en este caso. Una barbaridad de un calibre. Lo está diciendo un montón de gente de muchísimos sitios. Yo insisto con el artículo del perfecto Andrés Ibáñez del otro día que decía, para investigar una cosa que es una filtración que se produce todos los días, como estamos viendo, en todos los casos, y nosotros los periodistas nos dedicamos a investigar eso, para investigar una filtración hemos llegado al límite de que tenemos la información de con quién ha hablado el fiscal general durante los últimos 10 meses. ¿Pero qué locura es esta? Mientras, y por supuesto podemos criticar, faltaría más, yo creo que es evidente, creo que no es discutible que el fiscal general del Estado está en una posición política dificilísima, que un fiscal general del Estado es imputado es una anomalía y es un problemón político, que el fiscal general del Estado en su momento se planteó dimitir por esto y luego se decidió que no por las anomalías del proceso, pero que es perfectamente discutible. Yo entiendo que la posición de decir tiene que dimitir es perfectamente discutible, pero podemos hablar de las cosas de comer. Podemos hablar de las cosas que son relevantes en una democracia y es muy relevante que un juez no pueda acabar trasladando a todo el mundo tus llamadas durante 10 meses. Que esto lo han intentado, por cierto, algunos jueces, con otras filtraciones lo intentaron con periodistas. Un juez de Mallorca, si no recuerdo mal, lo intentó. Dijo, a ver, ¿a quién le ha contado a estos periodistas esto que hay aquí? Investíguese todos los teléfonos de los periodistas. Y los tribunales superiores le dijeron, no, los teléfonos de los periodistas, para ver cuáles son sus fuentes, eso en una democracia no se hace. Pero el fiscal general del Estado sí. Filtramos durante 10 meses. No para ver cuáles son sus fuentes. No para ver cuáles son sus fuentes. Para ver cuáles son sus llamadas. No, Juan, no hay derecho. Para saber si ha Juan, cometido. No hay derecho, no. Para ver si ha cometido un delito de revelación de secretos. Pero escucha, Juan. Entiendo tu argumento respecto. Entiende mi argumento, no. Entiendo tu argumento respecto a la cuantía, pero no respecto al hecho. No, pero el hecho es muy relevante. Es que el fiscal general ha borrado los mensajes. Juan, sí, y eso claro, por supuesto es lo que tú quieras, pero es que viendo lo que ha pasado es perfectamente comprensible que los hubiera borrado. Porque ¿sabes lo que habría pasado, Juan, si no los hubiera borrado? Que yo digo que es criticable que los borre, evidentemente, es una imagen feísima, eso es indiscutible. Pero claro, ¿qué hubiera pasado? Pero digo, además de decir que está bien o está mal, pensemos en la lógica de por qué lo hizo. Porque él sabía que hay una hipótesis, lo hizo porque fue él el que lo filtró y demás. Te planteo otra hipótesis. ¿Una Juan. hipótesis? Esa es una hipótesis, absolutamente asumible. Pero te planteo otra hipótesis. Él sabía, dado cómo están las cosas en la justicia y la animadversión que tienen en el mundo judicial hacia el fiscal muchísima gente, él sabía que podían acabar, igual que han acabado los números con los que ha llamado, podían acabar las conversaciones enteras de los últimos 10 meses. Todos los WhatsApps que ha mandado durante los últimos 10 meses. Pero Juan, piénsalo un minuto. Sí, lo pienso. El fiscal general del Estado por eso lo lógico es que él hubiese enseñado el fiscal general del Estado día. Tiene el mismo derecho que tú y que yo a la privacidad. Hombre, claro. Y por proteger una privacidad, porque nos estamos volviendo totalmente locos, por proteger un supuesto derecho a la privacidad que mucha gente discute del secreto de un presunto delincuente que tiene un fraude fiscal reconocido por su propio abogado de 350.000 euros para proteger que no se filtre, que no conozca el público que él había intentado un acuerdo con la Fiscalía, que es una cosa que es muy discutible, muchísima gente discute que eso sea secreto, para proteger eso le quitamos toda la privacidad de 10 meses al fiscal general del Estado, pero nos damos cuenta, y luego, insisto, y antes lo decía Belarra, yo creo que es fácil entender eso y mucha gente lo está entendiendo, de verdad, que podemos discutir lo del fiscal general del Estado, por supuesto, insisto, claro. es discutible, pero que de verdad el origen de esto es un escándalo mayúsculo, que es que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que gestiona 30.000 millones de euros... Pero son dos casos distintos, No, Carlos. No son dos casos, es el mismo caso, porque esto es una
derivada de ese Esto es la caso. demostración. Digo, Esto es- termino muy rápido. A ver si termino nos muy deja rápido. Carlos. Para proteger es lo que nos estamos olvidando, y desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista análisis, nos olvidamos que aquí hay un caso de que un señor pegó un pelotazo de 2 millones de No euros nos olvidamos y no eso. quiso pagar Hacienda. Y recuerdo, nos olvidamos. recuerdo una cosa que no es menor, y yo me acuerdo porque ya llevamos unos años en esto. Cuando estalló el caso Gürtel, que es un caso gravísimo, el primer dimitido fue el ministro de Justicia socialista, porque había ido a una cacería con el juez. Esto no es la primera vez que pasa, que el caso grande era Gürtel, evidentemente, y al final dimitió el ministro de Justicia. Es que, de verdad, podemos ir al centro de la revelación de secretos. Pero tienen que saber que para que sea un delito de destrucción de pruebas hay que saber que eso era la prueba. Esto lo tienen que saber. Y segundo, no hay nada a esta hora que nos indique que los mensajes que borró el fiscal general del Estado eran mensajes correspondientes al periodo investigado, que es del 8 al 14 de marzo. ¿Están borrados? Están borrados, pero no se sabe si son los que borró o si se borraron automáticamente. No hay ningún informe sobre la mesa en este momento que nos indique que los mensajes que borró conscientemente el fiscal general del Estado en 2 ocasiones correspondiesen al periodo investigado del 8 al 14 de marzo. A mí me gustaría preguntarte, Ignacio, claro, se han borrado no los mensajes de Álvaro García Ortiz solo. No se han difundido solo las llamadas de Álvaro García Ortiz, sino que se han difundido las llamadas que hizo y que realizó el fiscal general del Estado. Esto no es un delito de revelación de secretos. En este caso, la Fiscalía, ¿por qué no está actuando de oficio? Bueno, eso es un tema que ahora mismo sobre la marcha no podría improvisar al respecto. No tengo los datos para poder ver si puede ser subsumible esos hechos en un tipo delictivo, ¿no? Ahí evidentemente no puedo responder a esa pregunta ahora mismo. En cuanto, lo que sí me gustaría era precisar algo que se está diciendo en la mesa y se está diciendo desde cierto sector político durante estos últimos días. A mí me parece inconcebible que se pueda estar diciendo en un sistema de justicia penal como es el español, que una persona, sea el fiscal general del Estado o sea cualquiera, no pueda estar amparado por los derechos que tiene todo investigado, que es, entre otros, el derecho a guardar silencio, el derecho a no contestar a las preguntas de todas las partes o de algunas de las partes, y en concreto del juez de instrucción, porque no conozco ningún caso en el que haya una obligación de responder a las preguntas del juez instructor. ¿O es que acaso el fiscal general del Estado no tiene los mismos derechos de defensa cuando está sentado en el banquillo que el resto de los investigados? Eso es lo que parece que se está transmitiendo. Y en cuanto al borrado de los mensajes, pensemos y reflexionemos bien. No conozco ningún caso de ningún investigado en el que se le obligue, primero, a mantener, a cualquier ciudadano tendría que mantener unos mensajes sin poder borrar a la espera de que sea sometido a un proceso penal, algo que es incierto y que depende de una decisión judicial. Y en segundo lugar, un investigado que tenga que aportar las pruebas de cargo. Eso es todo lo contrario al derecho de defensa que ampara a cualquier ciudadano en el sistema de justicia español. Esto es algo que, insisto, que se debe de quedar claro, ¿no? Y no parece, por lo que estoy escuchando, no parece que esté muy claro por algunas de las partes.